Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad, pues vamos a revisar contenido muy valioso sobre esta primera incursión que tuvieron los castellanos en el Nuevo Mundo. Eh, Justo acabamos de pasar una de las fechas más relevantes para la historia de Hispanoamérica y es el encuentro de dos grandes civilizaciones. En esta fecha celebramos la diversidad, celebramos el mestizaje. Y sí, también recordamos un poco, pues algunos de los episodios más amargos, pero también los más dulces, que se produjeron con este contacto de dos grandes civilizaciones. Por un lado, la occidental europea y por el otro, la occidental americana. Como ya lo habíamos anticipado en una clase previa, las rutas de la seda y de las especias, pues eh, habían consolidado por muchos siglos un vínculo, un puente entre los eh, rincones más remotos del continente asiático y bueno, los principales consumidores de los productos, de los artículos que en esas latitudes se consumían. Me refiero particularmente a los hábitos que habían estado adquiriendo muchos de los pueblos medievales, luego renacentistas, que incluso dependieron profundamente de algunos de ellos, como son las especias, para curar ciertos males, para poder mantener una vida más saludable y, ¿por qué no?, hasta más sabrosa. En fin, eh, buena parte de los procesos de descubrimiento y conquista en Europa se derivaron de este taponamiento, de este bloqueo que Mehmed II, arrastrando sus tropas, terminó generando en lo que hoy llamamos Turquía. En este país que sirvió justo de vínculo, puente, transición entre Europa y Asia, el imperio turco, el gran imperio musulmán, pues hace la toma de lo que antiguamente era Constantinopla y se queda pues no solo con el control de ese pequeño apéndice de territorio, sino también de otras latitudes igual de importantes como son Crimea, Sebastopol, que ustedes seguro repasarán en sus clases de geografía, pues no solamente son enclaves muy interesantes para el territorio más alejado del Mediterráneo, sino lo son particularmente para el Mar Negro, un punto que eventualmente también te puede llevar a la estepa central de Asia. Para los castellanos, el siglo XV, de 1400 al 1500, no fue un siglo sencillo. Por un lado, enfrentaban esta incomunicación infligida por las propias huestes musulmanas sobre los territorios del Mediterráneo más remoto, la caída de Constantinopla a finales de ese mismo siglo, y por el otro lado, pues también registrábamos, bueno, ni siquiera a finales del siglo XV, a mediados del siglo XV es cuando cae Constantinopla, y también por otro lado, vivían uno de los momentos pues más representativos de su historia más reciente en esos 7 siglos, y es que durante 7 siglos habían vivido primero pues un proceso de conquista, dominación absoluta sobre el territorio por parte del califato omeya y luego por el califato cordobés, un califato que terminó estableciendo su propia capital en el territorio que actualmente es España y que, pues bueno, prácticamente mantuvo orden, mantuvo estabilidad bélica, social durante muchos de esos años y que finalmente, como todos los procesos históricos revelan y todos los procesos políticos, pues va a ser debilitado y finalmente derrotado a finales del siglo XV, a finales del siglo XV. Los gobiernos religiosos, católicamente hablando, los reinos católicos, los reinos fieles a la visión cristiana,
pues van a ir empujando poco a poco ese califato cordobés hacia el sur, poco a poco más hacia el sur. Los territorios que siempre se mantuvieron a la defensiva exitosamente, como lo fue Asturias o bien lo fue Navarra, o territorios que se mantuvieron incluso un poco absortos de la guerra, como fue el territorio de Vasconia, actual País Vasco, esos territorios que, insisto, se mantuvieron a la raya prácticamente esos 7 siglos, permitiendo que al menos en sus comunidades, al menos en estas regiones, cierta autonomía cristiana pudiera seguir liderando el proyecto de nación, el proyecto de reino. Bueno, estos territorios van a servir de caldo de cultivo para empujar a los califatos hacia el sur. Y este proceso de empuje, de conquista, empuje, conquista, empuje, que va a llevar al califato a quedarse en su último reducto, que fue Granada, pues va a durar, insisto, prácticamente todo el siglo XV. Así que dentro de estos procesos, mientras más se sentían cómodos los gobiernos cristianos, los reinos cristianos, como es el de la reina Isabel y el del Fernando de Aragón, bueno, entre más soltura tenían, entre más confianza ganaban, también iban explorando nuevos territorios. Por un lado, sabemos bien que buena parte de esta parentela visigoda entre los reinos de Castilla, los reinos de Navarra, los reinos de Aragón, incluso el reino de Portugal, pues estos vínculos, pues no solamente eran territoriales, sino también familiares. Muchos de ellos compartían ancestros comunes, y eso lo vamos a ver años más tarde, cuando increíblemente todo el territorio de la península ibérica va a quedar unificado bajo el mando del nieto de la reina Isabel de Castilla, y me refiero a Carlos I, Carlos Emperador. En fin, como sea, Portugal también viviendo un proceso de purga de todos esos territorios que otrora fueron musulmanes, sobre todo es lo que hoy llamamos España, antiguamente Hispania, purgándose de esos musulmanes que cada vez estaban presentes en menos territorios, sobre todo en el sur, pues van a empezar a desafiar los horizontes. Para empezar, los portugueses rompen la creencia de que hay un punto en la zona continental que es la parte más alejada de todo el mundo conocido. A ese lugar se le sigue llamando Finisterre, cerca de Cinque Terre, y que hoy día pues va a ser testimonio de esa visión de que más allá de ese horizonte no había nada. Recordemos también, por ejemplo, la creencia de que en uno de estos trabajos que le dejaron a Hércules, este Hércules de las leyendas clásicas, de las leyendas griegas, pues van a quedar testimonio de su presencia muy, muy, muy antigua en los llamados pilares de Hércules, que son 2 pilares donde Hércules pues prácticamente está sosteniendo el continente completito. Son 2 pilares que hoy pues básicamente son la cita histórica, la cita mítica del mundo más alejado para muchos europeos durante muchos años, y sobre todo hasta ese siglo XV, Europa terminaba en lo que actualmente es el estrecho de Gibraltar, y por el otro lado Ceuta, que se encuentra pues instalado en el norte de Marruecos. Entonces, pues ya tenemos 2 registros hasta el siglo XV de 2 puntos donde acababa el mundo. Por un lado, los pilares de Hércules en Gibraltar y Ceuta, eso en el Mediterráneo, prácticamente ya saliendo de ese mar tan inspirador, objeto de tantas canciones y tantos sonetos. Y por el otro lado, en el territorio portugués, pues dentro de la zona continental, un lugar llamado Finisterre, donde, hace rato mencioné Cinque Terre, es un grave error geográfico. Cinque Terre está en Italia, Finisterre está cerca no muy lejos de Lisboa, eh, está cerca del Castillo de la Pena, así que por favor corrijan en sus libretas, no, Cinque Terre está en Italia, pero Finisterre está cerca del Castillo de la Pena, no muy lejos de Lisboa, y que es una zona continental donde hasta la fecha se sigue considerando el punto más alejado de la Europa occidental. En fin, el desafío se da, los portugueses viajan al océano, se avientan a la mar, que es lo que más tienen a la mano, llegan a lo que hoy llamamos las islas de Madeira, también llegan a algunas islas que muchos de ustedes seguro habrán visto sobrevolando
el Océano Atlántico al norte. Cuando ustedes están a punto de entrar a España o a la península ibérica, lo primero que ven debajo de ustedes son algunas lucecitas que dan muestra de la llegada al continente europeo, y esas lucecitas corresponden a las Islas Azores. Son las primeras en dar la bienvenida cuando uno viaja hasta el viejo mundo. Por el otro lado, más hacia el sur, más hacia África, vamos a tener la isla de Madeira. Los portugueses llegan allá. Y los españoles, principalmente financiados por Isabel la Católica, por la Corona de Castilla, pues van a ir hacia el sur, van a rodear un poco África, que he de decirles que muchos europeos tenían un pavor a circunnavegar el continente africano, porque buena parte de sus costas estaba plagada de piedras muy filosas. Se decía que sus costas eran muy bajas, de agua muy baja. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Cozumel o a ciertas playas de Cancún, en las que ustedes pueden nadar como si estuvieran en una alberca, pero se internan y se internan a mar adentro, y pues resulta que el mar no es profundo, ¿no? Que el mar es chaparro, la profundidad es chaparra, que ustedes pueden snorkelear, pueden pararse en el mar y pues ya están, no sé, a 15, 20, 30 metros de la playa, y de todas maneras, siendo mar adentro, ustedes siguen a una altura lo suficientemente digna como para no ahogarse. Bueno, algo semejante sucedía en África. Muchos barcos que circunnavegaban el continente se daban cuenta que era tan fácil encallar, tan fácil naufragar, que muchos le tenían respeto. Así que España fue de estos, bueno, Castilla, particularmente el reino de Castilla, antes no existía el concepto de España, pues fue el reino. Comandados por su reina, ¿verdad? Fue en 1402, todavía no gobernaba Isabel la Católica, pero sí gobernaba su padre y su abuelo. Eh, Hicieron una campaña que finalmente les permitió llegar a las Islas Canarias. Ustedes seguro tendrán el registro de Lanzarote, Tenerife, entre algunas otras, ¿no? Lanzarote es una isla con un clima bastante desértico. Me parece que en esta isla todavía están presentes camellos para la economía rústica de los españoles que viven ahí. Y bueno, para 1496 ya se da la conquista de Tenerife. Esta sí, en 1496 ya se produce de manos de Isabel la Católica. En 1402 la llegada a Lanzarote es más de su padre y abuelo, pero en fin, así se dan las cosas. Eh, Aquí está la ubicación particular, ¿no? Yo les hablaba hace rato de Ceuta y Gibraltar. Ceuta, arrebatada a Portugal unos años más tarde, se le cae la corona de Castilla, y hoy es un territorio español, muy cerca de Gibraltar. Se le considera, no sé si ustedes vean que el Mediterráneo acaba con dos picos, que es justo el estrecho de Gibraltar, hoy a manos de la corona británica, del gobierno británico, y del otro lado, pues también vemos Melilla. En estas zonas, pues es donde se decía que había puesto dos pilares, Hércules. Como sea, las campañas fueron altamente redituables. Eh, Vemos que para 1496, por ejemplo, el conquistador Alonso Fernández de Lugo es el encargado de reclamar para la corona de Castilla las islas de La Palma y Tenerife, ¿no? Esto dio absoluto control de todas las Islas Canarias para la reina Isabel. Y por el otro lado, años más tarde, el príncipe Enrique, durante la batalla de Ceuta, bueno, se hizo de lo que hoy llamamos ese territorio autónomo español, insisto, Ceuta, quedándose a favor de la corona de Castilla. Bueno, ustedes habrán ya revisado los viajes de Cristóbal Colón, viajes impresionantes. Me gustaría que se tomaran la oportunidad de ver una película llamada La Conquista del Paraíso, 1492. El protagonista que la hace de Cristóbal Colón es Gerard Depardieu, y me parece que la parte más sensible de todas es justo cuando las embarcaciones de Cristóbal Colón comienzan a llegar a ese territorio que hoy presumimos está en las Bahamas, no muy lejos de los Cayos de Florida. Empieza a llegar ese barco, esos barcos, y después de haber pasado varios días, varias semanas en la mar, confiado Cristóbal Colón que las aguas salicias, los vientos salicios, iban a empujarlo hasta un territorio que eh, él desafortunadamente confundió con las Indias. Él quería llegar a la India, quería llegar a las islas del sur de India, quería llegar quizá a las Maldivas, no lo sé.
pero pensando que los vientos alisios, estos vientos que empujan desde la parte norte y media de África, lo iban a llevar hasta donde él trazó. Bueno, pues la espera se alargó. El mundo que él tenía en mente era mucho más ancho de lo que realmente él proyectó, de lo que él había trazado en sus mapas, en sus planes. Y finalmente, cuando llega a estas islas, la imagen que nos posa la película La Conquista del Paraíso, que por cierto fue financiada, fue filmada para rememorar en el año de 1992 la llegada de los europeos a territorio americano, eh, pues son un conjunto de escenas épicas. Por un lado vemos esta embarcación quizá plagada ya de europeos, españoles, no sé, navegantes de otras latitudes que confiaron en Cristóbal Colón. Los vemos quizá enfermos, enfermos eh, eh, de la ausencia de algún nutriente, la ausencia de vitamina C. Recordemos que muchos navegantes le tenían miedo al escorbuto, que es pues una serie de llagas, de aftas que te salen en todo el cuerpo, muy similar a la varicela y que te pueden matar. Esto es por la ausencia de vitamina C. Imagínense que ya se habían acabado prácticamente todo. Cristóbal Colón estaba en una posición muy vulnerable porque ya sus marineros creían que la confianza depositada en el capitán había sido pues infructuosa. Y la promesa de Cristóbal Colón es que el primero que viera a tierra, pues se iba a llevar una cantidad de dinero que en ese entonces se llamaban maravis. Eh, lo cierto es que él también estaba inseguro sobre si esto iba a suceder en las próximas horas o días, pero terminó sucediendo. En las escenas de la película, cuando Cristóbal Colón y sus hombres llegan al continente, se empieza a escuchar cómo van tirando unas anclas que van teniendo cada una de estas anclas, pequeñas pozas. Imaginen que son balas de cañón, las van arrojando al mar y cada una lleva una cuerda que a cada cierta distancia lleva algunos nudos. Cuando ellos van arrojando esto, van declarando cuántos nudos son los que quedaron sumergidos. Entonces, si la cuenta es regresiva, eso da la impresión de que se está acabando el fondo marino porque está a punto de empezar un territorio, es decir, una plataforma continental. Entonces, pues mientras vas en mar adentro, pues avientas las pesas y quizá ni siquiera toquen el fondo, pero cuando ya te estás acercando a tierra, vas aventando estas balas con sus respectivas cuerdas y nudos y empiezas a contar, ¿no? 30, 29, 28, lo que significa que los nudos no se están sumergiendo todos. Y esto pasó, entonces la impresión de haber llegado a un nuevo territorio es maravillosa. También les sugiero consulten el diario de viaje de Cristóbal Colón, no tiene desperdicio. Cuando ustedes buscan en el diario de Cristóbal Colón publicado en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Salamanca, ustedes van a notar en la fecha, vean dos fechas particularmente, ¿no? Yo les recomiendo que vean el 11 de octubre de 1492 y también la del 13 de octubre de 1492. Me parece que en el 12 no hay una impresión correcta, pero en el 11 y en el 13 sí, que son los momentos previos y posteriores a la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente. Nuevo continente para ellos, para nosotros bastante viejo, por lo menos para nuestros antepasados mesoamericanos. Él lo que relata es que la gente que encuentra es gente muy bien parecida, gente delgada, gente que tiene el color de los canarios, no de las aves. Esto es importantísimo. Cristóbal Colón no les dice ni morenos, prietos, ni mucho menos. Utiliza lo más parecido que él tenía en mente para poder hablar de estas personas. Y dice, tienen el color de los canarios. Si ustedes se van a las Islas Canarias, se darán cuenta de que la gente que habita las islas pues tiene un color de piel muy bronceado y esto a él le conecta de inmediato. Él dice que son personas amables, que son personas menuditas, flacas, no son gordos, tienen cuerpos hasta cierto punto atléticos y fuertes, son personas
accesibles y que tuvieron dificultades para comunicarse. Pero también describe cuando llegaron las canoas, las personas que pues dieron encuentro a Cristóbal Colón cuando llega a esta costa a la que él denomina San Salvador, El Salvador, ¿no? No es el país de El Salvador, ¿no? Definitivamente, pero pues es una isla que los nativos conocían como Guanajaní, él le puso San Salvador. Bueno, cuando tiene encuentro con todas las canoas que se van acercando, oye, ¿quién es este güero? Oye, ¿y estos fulanos quiénes son? Y Cristóbal Colón relata que los cuerpos de las personas, sobre todo de los hombres que iban llegando, las mujeres no llegaron de inmediato, pero los hombres lucían con una serie de cicatrices. De hecho, venían algunos armados con palos, con lanzas, con objetos puntiagudos, y que eso le dio a entender que estos pueblos se defendían y que habían tenido encuentros de guerra, habían tenido encuentros feos, violentos con otros pueblos de la misma época. Incluso Cristóbal Colón sostiene un diálogo con uno de los jefes de las tribus que aparentemente eran tribus arahuacas o bien eran taínos, sostiene conversaciones con ellos y se percata que estos pueblos viven en guerra, en una especie de guerra con otros que les invaden y les atacan y que son de las propias costas e islas de la zona. Del mismo modo, Cristóbal Colón, sin entender mucho el idioma, evidentemente no tenía que entender más que señas y algunas que otras situaciones bastante generales que cualquier persona en un estado de necesidad podría detectar. Eh, Logra intercambiar su arma, su espada, con las lanzas de unos de estos personajes que le dieron la bienvenida en Guanajaní. Entonces intercambia armas, ellos se preocupan porque al tomar el filo del arma se cortan, pero es interesante la descripción que hace Cristóbal Colón en su diario, porque al menos nos acaba de derrotar en dos grandes creencias compartidas a lo largo de la historia. Creencia número uno, que los españoles trajeron la guerra. Y pues no, aparentemente, de acuerdo a esta descripción tan espontánea de Cristóbal Colón, lo que encuentra entre los pueblos originarios de esas costas, pues eran ya encuentros bélicos, porque los hombres que le reciben ya tenían cicatrices y se estaban defendiendo. Y por otro lado, también la creencia de que ve o asume que los pueblos que encuentra son inferiores, ¿no? No los describe así, los describe como gente de buen carácter, gente de buen cuerpo, gente que tenía un grado de civilización aceptable y que al contrario, ¿no? Incluso buscaron empatizar de forma inmediata. Él no los cataloga bajo el mismo concepto que a otros pueblos, sobre todo aquellos que se les tramitó como esclavos o como menores, cosa que durante la Edad Media y en el Renacimiento pues fue disminuyendo. La llegada de Cristóbal Colón significó no solo la llegada de europeos a un continente que hasta ese momento se había mantenido eh, distante no solo de las guerras, el caos, los fenómenos complejos que ya Europa había heredado de sus antepasados más remotos, sino que también se habían mantenido lejos, pues, del comercio, lejos de las enfermedades, lejos de muchas cosas que no solo son de calidad política o de calidad hasta cultural, ¿no? Vemos que la parte económica y la parte sanitaria también fueron de los grandes regalos y maldiciones que se trajeron a estas tierras. En la parte económica, por ejemplo, dado que nosotros como herederos, ¿verdad? De los pueblos mesoamericanos no somos conscientes de que los pueblos prehispánicos hayan comerciado con Europa antes de la llegada de Colón, pues van a ser justo los castellanos, los aragoneses, los que van a tomar control inmediato de todos los procesos del Nuevo Mundo. Van a tomar control inmediato. A Cristóbal Colón, antes de que llegara al continente americano, antes de que hiciera su viaje para hacer este encuentro con las Indias, él decía que si bien no se podía pasar por el continente africano porque la ruta ya había sido
adueñada, apropiada por Portugal y había sido avalada por el Papa, y que no podían pasar ni por el norte porque ya estaba reservado por otros pueblos más bélicos. Bueno, lo que iba a hacer España, pues iba a seguir, entender la propuesta de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se la vendió a la reina como la única oportunidad susceptible de ser reclamada y la única asequible para los pocos medios de pago que tenía la reina. Cristóbal Colón pide poco, la reina le entrega directamente de su menaje, de su patrimonio, de la corona de Castilla, no de la corona de su esposo, el rey Fernando. Acababan ellos de derrotar, un añito antes, en 1491, acababan de derrotar a Granada y con eso expulsaron a los musulmanes, les quedaba poco recurso. Pero bueno, de aún así la reina Isabel vio con buenos ojos y dijo: señor Cristóbal, agarre usted sus cosas, tenga aquí mis joyas, váyase usted a la aventura. Si usted logra encontrar a los príncipes indios, le pido por favor que en la India usted se apersone como mi representante, usted va con los títulos de almirante de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de expedición que usted va a llevar. Y para los territorios que usted encuentre y que no sean reclamados por nadie más, le pido por favor que usted se apersone como virrey y gobernador. Insisto, todos los territorios no reclamados por potencias europeas, si usted los encuentra y tampoco son reclamados por los asiáticos, por favor reclámelos a favor de la corona de Castilla. Por eso nosotros en primera instancia pues somos castellanos. Así que a cambio de estos nombres, de estos cargos, a cambio del financiamiento, le voy a pedir, señor Cristóbal Colón, que todos los territorios los reclame a favor de nuestra corona y principalmente le encargamos tres cosas. Yo, Isabel, le encargo que eh, hable con los príncipes de la India y garantice el suministro de especias, eh, pueda traer piedras preciosas y bueno, firme con ellos una ruta que sea exclusiva para España. Entonces, es enviado Cristóbal Colón con esta gran misión y en su el primer viaje es el que marcamos de rojo, vamos a ver que la ida, partir hacia el territorio americano, va a significar salir del puerto de Palos, no muy lejos de Cádiz, no muy lejos de esa zona, va a recorrer, me parece que es el Golfo de Bilbao, eh, va a salir el barco hacia las Canarias, eh, muy cerca de la parte norte del continente africano, y reabastecido en las Islas Canarias va a buscar tomar los vientos alisios, que son vientos y corrientes que, de acuerdo al conocimiento de Cristóbal Colón, le iban a permitir llegar a la India, pues van a impulsarle hasta el territorio americano. Y como podemos ver en la imagen, esta flecha roja que bajó a las Islas Canarias y que es empujada, bueno, le va a llevar en primera instancia a las Bahamas, eh, y posteriormente a Cuba. No le lleva directamente a La Habana, va a ser, el primer recorrido es llegar hacia Santiago, de ahí pasa hacia Santo Domingo, que es una isla a la que bautiza la Española, va a estar navegando por algunos cayos y finalmente va a regresar hasta Lisboa, donde el mal tiempo lo conduce y lo pone en una situación de crisis. El rey que acababa de desdeñarlo en Portugal, el rey que no lo quiso financiar, se va a dar cuenta de que Cristóbal Colón llegó a un lugar remoto, que el propio Cristóbal Colón no sabe de qué trata, él cree que llegó a las Indias, el rey lo va a tentar, pero Cristóbal Colón se va a mantener firme y va a ir hasta Barcelona, donde va a entregar parte de lo que encontró y va a informarle a la reina. Y quiero compartirles este pequeño video para que ustedes sepan cómo fue el encuentro con la reina. Hacedle pasar. ¿Finalmente habéis acabado en Portugal? Una tormenta en el Atlántico me ha traído hasta vos.
¿No ha sido el deseo de hacerme partícipe de vuestro éxito? Así que lo habéis logrado. Con la ayuda de Castilla. He pensado que os agradaría conocer la buena nueva, dado que quisisteis arrebatarme el proyecto. Pero no lo hice. Contadme, ¿qué hay donde acaba el océano? Tierras ricas en oro. Gentes y dones de la naturaleza como nunca imaginasteis. Os diré que creí haber arribado al paraíso. Según he oído, solo ha regresado una de vuestras naves con un puñado de hombres enflaquecidos y enfermos. Más bien parece que regresaseis del infierno. Os empecináis en no creer en mí, mas no podréis cerrar los ojos ante lo que he conseguido para Castilla. Tenéis razón. Dios se ha encargado de dármela cuando vos y otros sosteníais que era un loco. A la vista está que mucho es real no confiar en vos. Disculpad mi ceguera. Y permitid que compense las ofensas del pasado. Sed mi huésped. Os lo ruego. Y dadnos detalles de vuestro viaje. Os aseguro que mientras reparan vuestra nave, la corona de Portugal os tratará como merecéis. Bien, los geógrafos piensan que hay tierra frente a las costas de Guinea. Tierras inexploradas. No son sino fábulas, leyendas. Hace 5 años, menos incluso, habría pensado como vos. Pero vuestro viaje lo ha cambiado todo. Ahora hemos de ver estos documentos con otra luz. Que se pueda llegar a Asia por el oeste, como he demostrado. No da veracidad a esas fábulas marineras. ¿Acaso no encontrasteis tierra más cerca de lo que cualquier sabio había calculado? O erraban ellos o erráis vos. Solo puede ser Asia. Vos habéis regresado del otro lado del océano. Yo poseo estos documentos. A ambos nos conviene conversar contra... En fin, lo que acaban de ver es un encuentro entre el rey de Portugal y Cristóbal Colón. Si lograron escucharlo, me alegra. Si no, de todas formas, les voy a compartir el video completo en breve para que lo puedan revisar. Es parte de una serie muy buena, que es la serie sobre los reyes católicos, particularmente sobre Isabel, y que nos va a revelar información muy valiosa. Mi intención con el video previo es que también vieran que Cristóbal Colón, desafortunadamente por las vicisitudes del camino, se encontró con el rey de Portugal después de que venía desde las islas del Caribe con rumbo directo a España, pero pues no, el barco falló, llegó a Lisboa, ni modo, las embarcaciones ahí terminaron en muelles. El rey de Portugal le exige a Cristóbal Colón que en lugar de entrevistarse nuevamente con los reyes católicos, que por cierto se enteraron que Cristóbal Colón ya andaba con el rey de Portugal, ellos no eran muy amigos, que digamos, creyeron que era un traidor. Fernando de Aragón le insistió a la reina que lo acusara de traidor y lo persiguiera. El rey de Portugal, que si no me equivoco es Juan I, le va a decir a Cristóbal Colón, ¿sabes qué? Pues mira, ya te van a considerar un traidor, ya que tú traes el conocimiento de nuevas tierras, que llegaste a Asia, yo tengo mapas, pues ahorita mismo te les volteas, yo te doy la ciudadanía, te concedo la protección del reino de Portugal y a ver a cómo les toca. eh, Esto puede quedarse aquí. Qué bueno que la divina providencia te trajo hasta Lisboa, ya no te vayas para España, ¿no? Y Cristóbal Colón se mantiene firme y dice, mira, muchísimas gracias por tus ofrecimientos, pero yo quedé con los reyes católicos. Pero es que si vas ahorita a España, te van a considerar un traidor, van a pensar que ya me pasaste información y pues te van a apresar. Digo, pues me apresarán, pero yo tengo que decirles lo que encontré y pues la reina fue extremadamente generosa conmigo, yo no le puedo quedar mal. Y cumpliendo su palabra, nuevamente partió después de hacer las reparaciones propias, tomó las embarcaciones, condujo a toda su flota, a sus marineros, hacia el puerto del que salió. En este caso fue Palos, habrá llegado a Cádiz, habrá llegado a Bilbao, habrá llegado
a palos, pero ya ahí no tengo ese nivel de detalle, pero lo que sí puedo decirles es que inmediatamente después de reparar en tierra, pues lleva pertenencias, lleva relatos, lleva planos directamente hasta donde se encontraban los reyes católicos en Barcelona. La reina se alegra de que Fernando no tuvo razón respecto a la acusación de que Cristóbal Colón era un traidor, se alegra de poderle recibir y bueno, Cristóbal Colón se va a quedar corto con el ofrecimiento que le hace a los reyes católicos. Y se queda corto porque en lugar de ofrecerles eh, el oro, las especias, la entrevista con los príncipes de la India, pues lo que llega es con relatos de una tierra desconocida, de la cual se presentó como virrey, como gobernador, se presenta sin especias, se presenta sin piedras preciosas ni oro, pero se presenta con aves, con tabaco y con gente. La idea de Cristóbal Colón, muchos dicen que fue no compartir la gran riqueza étnica que había en el Nuevo Mundo, sino darle a entender a la reina que tenía nuevos discípulos, tenía nuevos vasallos, que podían ser aprovechados eventualmente para temas de esclavitud. Esto ya es una presunción total, no hay claridad sobre ello. Lo que sí sabemos es que la reina, sea por enojo o sea por un acto legítimo de amor, le ordena inmediatamente a Cristóbal Colón que liberara a los nativos que llevaba consigo y los declaraba inmediatamente siervos de la corona de Castilla. Es decir, es un concepto muy apresurado para la época, pero es como si la reina Isabel les hubiese concedido la ciudadanía. Eh, entonces es otro paradigma que vamos a derribar en el discurso histórico. Eh, no se nos consideró, hablando de nuestros ancestros originarios, no se les considera pueblos inferiores, me refiero a inferiores en su calidad humana, se les va a considerar inferiores, es cierto, pero en términos de un pueblo conquistado que no habla el idioma de los castellanos, que necesita la asistencia de los grandes protectores de derechos humanos de esa época, que era la Iglesia Católica. Vamos a ver a las órdenes mendicantes como franciscanos, agustinos, como protagonistas de esta protección. Vamos a ver el nombramiento de autoridades que van a representar a la corona para la protección de los nativos. Y aquí quisiera transmitirles eh, pues una buena pregunta, que si les gusta mucho la historia, pueden abrirla en San Google del Niño Jesús y preguntarle eh, por el testamento de la reina Isabel. Es un documento maravilloso, nuevamente. Esta frase me gusta, pero se las repito, no tiene desperdicio, tienen que consultarlo. Este testamento lo escribe la reina Isabel, aparentemente se lo escribe a su hija, Juana la Loca. No es que estuviese loca, sino que su esposo, Felipe el Hermoso, Felipe I, un bueno para nada, desgraciado, eh, que se terminó quedando con la corona de doña Isabel y de don Fernando. Digo, don Fernando era un señor que la historia después nos va a mostrar como un señor hambriento, sexualmente hablando, rabo verde, eh, con unos caprichos y una vanidad impresionantes, un Felipe I, un Felipe el Hermoso altamente mujeriego, y una reina Juana que va a vivir sus últimos días recluida, emparedada prácticamente entre los muros de los palacios. eh, es un momento muy triste en la historia de la conformación política de la actual España. Una reina muerta, una reina Isabel altamente lúcida, una gran protectora, una gran politóloga, gran estratega, gran eh, filósofa, si me pueden soportar la expresión. Y bueno, vamos a ver que los años posteriores no van a tener pues mucha luz, no van a ser años muy inteligentes, sino hasta que llegue finalmente su nieto, Carlos I, de 17 años, que ni siquiera hablaba español, hablaba alemán, y que las tropas españolas confundieron con una invasión. En fin, cosas bastante interesantes. Reina Isabel
escribe este testamento que va a terminar siendo leído por su nieto, por Carlos I, y en este testamento les dice a sus descendientes, oigan, no sean gachos, háganle caso a los nativos del nuevo continente, son mis vasallos, son mis siervos, son mis súbditos, yo los quiero, yo los amo, cuídenlos, protéjanlos, den instituciones para que ellos no se enfermen, no se mueran, no estén tristes, ¿no? O sea, vamos a ver como que algunas referencias, yo le estoy poniendo mucho de mi cosecha, pero vamos a ver muchas referencias en ese documento de derecho sucesorio magníficas que ustedes pueden aprovechar para derribar paradigmas. Búsquenlo. Testamento de la reina Isabel. Búsquenlo. En fin, Cristóbal Colón, después de compartir su experiencia con la reina Isabel, con el rey Fernando, eh, pues va a dejarles en las manos una gran tarea. Eh, Ustedes saben que la Convención de Montevideo en su artículo primero establece que para el reconocimiento de una nación independiente son necesarias cuatro cosas: tener una población permanente, tener un territorio establecido, ¿no? Tener un gobierno, pero lo más importante es una representación diplomática. Esto significa que hay otras naciones que te reconozcan como tal. Antiguamente no era que Francia o Alemania se tocaran el corazón y te dijeran, ay, sí, tú eres el dueño de tal cosa o de tal isla o tal. No, pero ¿cuál era la máxima autoridad fáctica? Y si me aguantan un poco esta política, porque el derecho natural era muy vigente, ¿cuál era la máxima autoridad que podía reconocer soberanía o autodeterminación de tu gobierno? La iglesia. Entonces, imagínense que acudes con el Papa Alejandro VI para decirle, encontré algo que parece que está disponible. Recuerden que en términos de bienes, y si ustedes no lo recuerdan porque no lo han visto, no se preocupen, pero si ustedes estudian derecho civil, una cosa que se encuentran en la calle y que aparentemente no tiene dueño, se llama bien mostrenco. Esto es un bien mueble, o sea, algo que no está arraigado a la tierra, un coche, unas llaves, un reloj, a eso se le llama bien mostrenco. Y cuando ustedes encuentran un bien inmueble, como una casa, un terreno, algo que parece que no tiene dueño, se le llama bien vacante. Pues imagínense que en ese entonces, pues no había un ayuntamiento, un gobierno del estado para decirle, oye, ¿qué crees? Me encontré un continente, no tiene dueño, me lo reconoces, me lo firmas como propio. Pues la única autoridad era el Papa, y fueron con Alejandro VI y dijeron, oiga, Papa, no se agacho, reconózcanos autoridad. Y el Papa les dice, ¿saben qué? Vale. Recuerden que ya les había hablado que los visigodos habían hecho un pacto llamado, eh, eh, ah, vamos a regresar en la presentación rapidísimo. Siempre pierdo algunos conceptos, pero no se angustien. Es normal, es mucha información. Espero que ustedes no tengan el mismo problema. Patronato regio. Ok, vamos a irnos con esta perspectiva. El patronato regio que ya tenían los visigodos con la iglesia, pues se lo debían en gran medida por el proceso de conquista. Eh, el proceso de conquista de los musulmanes o de los territorios musulmanes. El acuerdo de los visigodos con la iglesia fue: yo reconquisto a favor de la cristiandad los territorios del sur de España y tú, Papa, me reconoces la soberanía sobre los mismos, bendices mis campañas y todos contentos. Y la iglesia funcionó así, ¿no? Incluso hubo convenios respecto a los diezmos, los templos. Los reyes católicos fueron de los pocos reinos en toda Europa que hicieron pactos con la iglesia. Por eso también, además de Italia, que en Italia entre el año 1200 y 1300 vamos a ver presente la Santa Inquisición, aquí sería un muy buen momento para recomendarles una película. Ya sé, muchas cosas fuera del guión, pero es importante. Eh, Parte del patronato regio es no solo apoyar a los gobiernos católicos a tener una administración correcta y a reconocer su soberanía, como sucedió con las letras alejandrinas de 1493, sino también crear instituciones que pudieran defender la fe y acusar a la gente de blasfema, de hereje. Seguro ustedes tendrán en su radar los museos de la Santa Inquisición, donde muestran cada barbaridad, que si la dama de Windsor, que tiene unos
clavos adentro, que es como un sarcófago que te meten y te aprietan y ya sangras y sales todo lleno de hoyos, o unas jaulas que cuelgan, así como las de Robin Hood, o unos instrumentos francamente abominables. Miren, gran parte de ellos no corresponden a la Santa Inquisición, pero sí corresponden a elementos de tortura de muchos gobiernos, de muchas culturas diferentes dentro de la Edad Media y prerrenacimiento, ¿no? O el inicio del Renacimiento. Pero la Santa Inquisición sí utilizaba algunos mecanismos de tortura, ciertamente, no tan desafortunados como los ya mencionados, y la Santa Inquisición tampoco es propia exclusivamente de la evangelización en América. De hecho, la Santa Inquisición arranca por ahí del 1200, del 1300 en Italia, y la película que les quería recomendar, por la que me voy a salir del guión, es El nombre de la rosa. Es una novela escrita por Humberto Eco sobre un episodio de investigación detectivesco de unos frailes que en una parte de las montañas se dan cuenta de que hay un asesino en serie dentro de un convento. Entonces la Santa Inquisición pues va a acercarse ahí al templo, van a ver un montón de cosas interesantes, una discusión fuerte entre franciscanos y creo que dominicos o diocesanos, no recuerdo bien cómo está el debate, pero les va a fascinar. Van a ver muy presente a la Santa Inquisición haciendo actos de fe. Los juicios que practicaba la Inquisición se llaman actos de fe. Claro, está extremadamente exagerado el auto de fe o los actos de fe que están el auto de fe que está dentro del caso, pero ustedes van a reconocer parte de lo que les estoy diciendo. Bueno, el Papa Alejandro VI, sin ir muy lejos, a través de este patronato regio le reconoce la soberanía y la potestad de España de estos territorios de América que acababan de descubrir. Y lo va a hacer a través de 4 documentos: la breve intercaetera del 3 de mayo, la bula menor intercaetera del 4 de mayo, la bula menor eximiae devotionis del 3 de mayo y el bula dudum siquidem del 26 de septiembre. Todo esto dado en 1493. ¿Cuál fue el problema y en qué la regó nuestro querido Cristóbal Colón? Que por tener desperfectos, recordarán que primero llegó con el rey de Portugal. El rey de Portugal, al enterarse de que Cristóbal Colón había navegado las aguas enfrente de la costa africana y que Vasco da Gama ya había circunnavegado el mismo continente, dijo: oigan, pues si está enfrente de África, entonces también le pertenece a Portugal. Y le reclama al Papa, sin ni siquiera haber ido a América, le reclama al Papa todo lo que estuviera a determinadas millas náuticas frente a África, creyendo que cualquier territorio enfrente de África, pues era parte de la ruta que ellos habían seguido para encontrar la India, particularmente la ciudad de Goa. Y sin haberse tomado el tiempo de viajar ni gastar un solo maraví en la campaña, el Papa le reconoce a Portugal, por también ser católicos, soberanía sobre tierras. Y es donde viene el zarpazo sobre Brasil, creyendo que de alguna forma es un territorio, si no africano, muy similar. Y es justo la etapa patronal del siglo XVI, de estas bulas alejandrinas. Yo les acabo de hablar del patronato regio, que van a advertir las pretensiones del monarca Fernando en 3 temas fundamentales: el derecho de presentación de sacerdotes, los diezmos, qué porcentaje iba a quedarse España, qué porcentaje se quedaba la iglesia, y el derecho a fijar los límites de las diócesis. Finalmente, de 1493 a 1501 que se dan estos debates, el Papa Alejandro VI, con la bula Eximiae Devotionis y reformas a la misma, concede a la corona todos los diezmos de las Indias en compensación de los gastos incurridos tanto en la conquista como en la evangelización. En esta imagen que les comparto vemos al Papa Alejandro VI y a Jacopo Pesaro ante San Pedro, Tiziano. Ante San Pedro, esta obra la hace Tiziano en el año de 1509, para que ustedes también se fijen en qué época ya se pintaban temas como más humanos, ya no tan divinos. Todavía vemos presente las obras de Tiziano que, oiga, San Pedro, mire, aquí viene el Papa de la mano de, de los representantes de la corona para negociar la soberanía sobre nuevos feligreses. Esta escena naval de fondo, el estandarte y el yelmo ambientan un momento francamente histórico. Pues bien, espero que hayan disfrutado tanto esta
grabación como yo. Pronto podremos ver más, les voy a compartir más videos. Tienen cualquier duda, por favor escríbanme, contento de responder. Cuídense mucho.